Génesis capítulo 32 nos encontramos con Jacob después de haber terminado este pacto con Labán. Sigue su camino y en este camino aparecen los ángeles de Dios. Nos dicen que le sale al encuentro. Jacob dice, este es el campamento de Dios, y por eso le pone un nombre que es Mahanaim. Luego de eso, Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú y le envía diciendo que viene su siervo Jacob. Si se dan cuenta, se presenta como un siervo, sabiendo que se va a encontrar con su hermano Esaú, el cual cuando se fue lo quería matar. Entonces obviamente había un temor de su parte. Luego que esos mensajeros vienen de haberse reunido con Esaú, le dice que vieron a Esaú que venía donde él a su encuentro con 400 hombres. Esto, por supuesto, alteró muchísimo y asustó. Por eso nos dice la escritura que Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y por eso empezó a hacer una estrategia que era dividir el campamento. Divide el campamento y entre eso que está dividiendo el campamento va ante el Señor en oración y le dice que Él es el Dios del padre Abraham, del padre Isaac, que le dijo que volviera a su tierra. O sea, recuerda las palabras que Dios le había dicho a Jacob de que él vuelva a la tierra. Se presenta como alguien indigno de la misericordia y de la fidelidad que él le ha mostrado todo este tiempo. Y le pide por favor que lo libre entonces de la mano de su hermano, ya que él le había dicho que lo iba a hacer prosperar. Recuerda entonces la promesa que Dios le había hecho a Jacob. Jacob entonces pasa la noche en ese lugar y empieza a hacer su plan, su estrategia de dividir el campamento y enviar cada cierto tiempo un grupo del campamento para que pasen delante de él, delante de Esaú, y cuando se encuentren con él y Esaú les pregunte quién eres y a dónde vas y dónde son estos animales que van delante de ti, entonces ellos tenían que responder, son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú, mire, él también viene detrás de nosotros. Y así lo iba a repetir con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con todos los que vinieran. ¿Cuál era el propósito? El propósito que buscaba Jacob era apaciguar la ira o apaciguar el enojo que Esaú tenía contra él después de muchos años. Él pensaba que se iba a encontrar con él y él iba a venir a matarlo. Entonces, en esa misma noche, Jacob se levanta, toma a sus 2 mujeres, a su siervo, a sus 11 hijos, cruza el vado de Jacob y ahí se queda en ese arroyo. Y en ese arroyo, estando solo, lucha con un hombre hasta rayar el alba. Ese hombre tienen una gran pelea entre ellos, y el verso 26 de este capítulo nos dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba, no te soltaré si no me bendices. Le responde Jacob, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob respondió él, y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob ahí le pregunta el nombre, le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y finalmente ese hombre, ¿cierto?, le daña el muslo donde le empieza a cojear, y dicen que desde ese tiempo entonces los israelitas no comen del tendón de la cadera, porque ese es el lugar donde el ángel hirió a Jacob. Así termina entonces este capítulo número 32 y nos lleva a las siguientes meditaciones. Primero podemos ver a un Esaú, a un Jacob que se van a encontrar, ¿cierto? Va a haber un encuentro entre ambos, y lo que hace Jacob es armar una estrategia para encontrarse con su hermano. Pero en medio de esa estrategia, que parece que él cree que va a funcionar, también hay una oración, y eso es muy interesante. Jacob ahora se presenta en oración ante el Señor, y muchas de las palabras que él señala en esta oración muestran que él dependía del Señor. Y eso nos muestra, hermanos, cuando estamos en temor, cuando estamos en angustia, una de las cosas que hacemos es ir ante el Señor. Cuando estamos bien, generalmente no lo hacemos, lamentablemente, pero cuando está en angustia y en temor, va Jacob a oración ante el Señor, va y se pone y se derrama delante del Señor, pidiéndole en base a las promesas que él le había hecho que por favor obrara. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos ir ante la presencia del Señor, podemos ir en oración y recordar delante de él las promesas que él nos hizo. Por ejemplo, ¿no es acaso Dios fiel? ¿No es acaso Dios que dice en su palabra que no seremos desamparados? ¿No acaso nos dice la palabra que debemos venir siempre ante su presencia y todas las cosas que pidamos en su nombre van a ser hechas conforme a su voluntad? ¿Acaso no nos llama Dios a venir ante Él y a confiar en sus promesas siempre?
¿Acaso Él no hizo un pacto totalmente inmutable que no va a cambiar y que se va a mantener firme por los siglos de los siglos porque Dios es un Dios fiel? ¿Acaso Dios no está con nosotros como lo estuvo con Jacob en aquella ocasión? Los momentos de prueba muestran nuestra dependencia al Señor, tal como Jacob aquí lo hace. Nos presentamos indignos, sin nada en nuestras manos, sin nada en nuestro ser, totalmente desesperados en ocasiones para que el Señor manifieste su gracia y su misericordia. Pero también vemos en este capítulo la lucha que Jacob tiene con el varón de Dios. Tomando otros versículos, sabemos que ese varón de Dios se le atribuye a Dios, ¿cierto? A Dios una aparición de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento señalando a Jesús. Y esto nos enseña que primero es interesante cómo Dios se humilla, ¿cierto? Como nos dice Efesios 2, Filipenses 2, Dios se humilla al pelear con Jacob, o sea, Él se rebaja para pelear con Jacob, Dios se acerca, Dios se encarna, Dios nos muestra esa misericordia y esa bondad al acercarse a Él. Y la lucha de Jacob nos está dando ya una manifestación o una mirada hacia el futuro que nuestro Dios se va a encarnar, se va a acercar al hombre. También vemos que Jacob no sale ileso de esa lucha. Aunque nos dice la escritura que lucha con el ángel, con el varón de Dios, él no sale ileso, sino que sale herido. Y así son nuestros encuentros con el Señor. Nuestros encuentros con el Señor tienen que ver con que el hombre nunca sale igual. El hombre es cambiado, es transformado. Algo sucede cuando nos encontramos con el Señor. Cuando nos encontramos con Dios, nos pasan muchas cosas. Y una de las cosas que nos pasan es que somos transformados. Y aquí esto se manifiesta en que el varón de Dios le cambió el nombre. Y esto no es algo superficial, como lo es para nosotros quizás un poco más en la actualidad. El cambio de nombre revelaba el carácter de la persona. Y estaba diciendo que ya iba a dejar de ser ese engañador que había sido por tanto tiempo, sino que ahora iba a ser Israel. Iba a ser aquel que iba a llevar el nombre del pacto, el nombre del pueblo, del pacto de la promesa. Iba a llevar el nombre de aquel pueblo que iba a servir al Dios vivo y glorioso. Esto nos muestra, hermanos, que el Señor mismo se ha acercado a nosotros. Es el mismo Dios que se encontró con Jacob. El mismo Dios ha descendido, se ha encarnado, ha muerto, ha resucitado para darnos vida. Si tú, hermanos, te encontraste con el Señor, entonces experimentaste un cambio en tu alma, un cambio en tu ser, un cambio en tu nombre. Tienes un nuevo nombre. Ya todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Has sido transformado por el Señor. Como Jacob, éramos engañadores, éramos falsos, éramos pecadores, pero en algún momento al encontrarnos con Dios, toda nuestra vida cambia, todo nuestro ser cambia, todos nuestros deseos cambian, todas nuestras motivaciones cambian, todo debe cambiar para su gloria. Y aún así el Señor está cada día obrando en nosotros, pecadores, para su propia gloria. Que el Señor les bendiga.